Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. Llegamos a la lección número 3, la historia de fondo, el prólogo. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis formar parte del grupo de WhatsApp, la comunidad de WhatsApp de Esa Feliz, para así estar atento a todas las novedades. Sábado 12 de octubre, lleva por título En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Es en la tercera lección donde comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan, en este prólogo que merece mucho la pena, porque de alguna forma Juan presenta aquí un barrido cósmico, una realidad, nos lleva al principio del principio, al origen, y justamente la noción de que Jesús es el comienzo de todo es primordial en toda la teología del Evangelio de Juan. Algo interesante es que de alguna forma el lector del Evangelio comienza ya sabiendo quién es el personaje principal y sabiendo su identidad divina. Por eso puede el resto del Evangelio ir confirmando esa identidad, cosa que los propios protagonistas, como señala la Escuela Sabática, los protagonistas de la historia todavía no tenían claro. Fueron aprendiendo en directo quién era Jesús. El lector, en este caso nosotros, ya sabemos quién es y a partir de entonces todo el resto del Evangelio confirma su identidad divina. Así que vamos a disfrutar mucho con el estudio de esta lección. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo 13 de octubre. En el principio, el Logos divino. Está basado el estudio de esta lección en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Juan comienza, por tanto, con este prólogo: en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y es una descripción tremenda que nos habla justamente de Jesús desde el origen. Al hablar del principio, en un principio remoto, es parecido a Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos. Bueno, pues aquí nos dice, en el principio ya estaba el verbo. Antes de todo, ya estaba el verbo. Y ese verbo justamente estaba con Dios. El vínculo dice que estaba en el seno del Padre. Esta expresión es difícil para nosotros de entender, pero significa que estaba estrechamente vinculado, ¿verdad?, con el Padre, y termina con y el verbo era Dios. En este caso justamente Dios no lleva un artículo, así que indica la cualidad divina. O sea, Él era Dios, literalmente. El verbo era Dios, está atribuyendo al verbo la noción, la cualidad, la totalidad de la divinidad. Es de las expresiones más claras de toda la Biblia, justamente para señalar a Jesús como Dios. Y el apóstol corrobora justamente que Jesús es Dios porque luego a continuación dice que Él creó todo. Si Dios es creador y eso nadie lo duda, dice que el verbo era Dios y a continuación dice que creó todas las cosas. Así que, como dice Elena White en el Deseo a todas las gentes, desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Pocas dudas quedan sobre la divinidad de Jesús cuando se analiza bien este prólogo de Juan. Amigos, continuamos el estudio de la lección con el lunes 14 de octubre, la palabra hecha carne. Es curioso como Juan no comienza el Evangelio hablando de Mesías o hablando de Cristo, el de Jesús, sino de Logos. Logos era un término griego que estaba cargado de connotaciones muy densas teológicamente, filosóficamente. Algunos filósofos consideraban el Logos como la estructura racional del universo, la lógica, la razón en sí mismas. Ya Platón había establecido esa diferencia entre el mundo de las ideas, el mundo de las sombras, el mundo terrenal, que era perecedero, que era cambiante, y existía esa noción entre los filósofos de que el Logos era una especie de intermediario abstracto, pero Juan rompe esas estructuras y presenta al Logos no como un concepto teórico, sino como una persona. El Logos es Jesús y dice que se hizo carne, habitó entre nosotros. Para Juan, por tanto, el Logos es la palabra de Dios. Es esa palabra de Dios que se convierte en acción, que transforma la realidad, que se comunica y representa de alguna forma a ese Dios eterno que se convierte en ser humano para salvar al ser humano. En ese sentido, en Juan 1.14 utiliza una expresión muy bonita de que el Logos se hizo carne, y esta noción de habitó entre nosotros significa colocar una tienda de campaña, alude a Éxodo 25, donde el pueblo de Israel hizo una tienda de campaña para Dios, para morar con el pueblo, así que igual que Dios pidió que le hicieran un santuario para morar en su pueblo,
Jesús de alguna forma también mora en su pueblo, viene, se hace hombre para estar entre nosotros. Es un mensaje muy bonito. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al martes 15 de octubre. ¿Oír o no oír la palabra? Esa es la cuestión en este caso, en este día de la escuela sabática. En el prólogo, Juan no simplemente describe quién es Jesús, sino también cómo se relacionaba con el mundo. Y hay está esa noción de la luz. La luz verdadera venía a esta tierra. Es muy bonita la expresión de C.S. Lewis, ¿verdad? Ese autor cristiano que dice: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Gracias a que Jesús era la luz, Él pudo iluminar la tierra, Él pudo iluminar nuestro conocimiento, Él nos pudo sacar de la oscuridad espiritual en la que vivíamos y en la que es posible seguir viviendo, ¿verdad?, si uno cierra los ojos a la realidad de Jesús. Lo triste que se presenta en este mismo prólogo es que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué triste, esa luz que venía al mundo y que no fue recibida. El mundo rechazó a aquel que había hecho el mundo y que venía a salvar al mundo. En Romanos también aparece esta noción, esa tristeza en Romanos del 9 al 11 del pueblo de Israel que ha rechazado, ¿verdad?, al pueblo de Dios, aunque sigue siendo posible que algunos miembros del pueblo judío crean en Jesús, ¿verdad?, y entonces sean injertados en el olivo. De la misma forma, Juan presenta esta realidad de que creyendo uno puede ser convertido en hijo de Dios, uno puede ser salvo. Y ahí se establece esta conexión, porque el comienzo del Evangelio, en este prólogo, en Juan, se conecta justamente con el objetivo que tenía Juan, de que creáis, y creyendo se pueda tener vida eterna. Así que el objetivo, por tanto, del Evangelio de Juan queda conectado en el principio y el final de que la gente crea que Jesús es el Salvador. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática el miércoles 16 de octubre. Temas que reaparecen: creer o no creer. Continuamos con esta realidad. Da la impresión en el libro de Juan que el mundo se divide en dos tipos de personas: los que creen en Jesús y los que no creen. En el primer grupo en el que creen están los discípulos. Obviamente está Nicodemo, está la mujer junto al pozo, está el ciego de nacimiento, y en el grupo de los que no creen, pues tenemos los fariseos, el sumo sacerdote, ¿verdad?, la gente del milagro de los 5.000 que no cree, e incluso también aparece Judas. Así que tenemos ese marcado contraste entre el que cree y el que no. Algo muy interesante que señala la escuela sabática es que no aparece el sustantivo fe, ¿verdad?, o creencia, pistis. No aparece, pero lo que sí que aparece es el verbo pisteuo, que es justamente creer. No aparece la noción de fe, pero aparecen los que tienen fe. No aparece la noción de creencia, pero aparece los que creen. Aparece creer como un verbo. Ese es el verbo que salva, es el verbo que transforma. Y es bonito esta forma de verlo, de que no es tanto el concepto de fe lo que es analizado teóricamente en Juan, sino lo que se analiza es el creer como verbo, como gesto, como acto, la actitud del que cree. Justamente la principal diferencia entre los dos grupos, entre los que creen y los que no creen, son la relación que tienen con Jesús, cómo tratan a Jesús. Los que creen abrazan a Jesús espiritualmente, están abiertos a Él, y los que no creen, pues aman las tinieblas más que la luz, les cuesta aceptar las palabras, como rompe sus tradiciones, y finalmente no es capaz de vencer Jesús las expectativas distorsionadas que ellos tenían. Lo juzgan en vez de creer en Él. Así que es la triste historia de que los que no creen vez tras vez, tanto en el libro de Juan como en la historia, rechazan la luz que se les ofrece. Amigos, continuamos el estudio de la lección, jueves 17 de octubre. Temas que reaparecen: gloria. Esto es el título de la lección, y en este día se centra en Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. El relato de Juan, el prólogo, el Evangelio, comienza con este relato cósmico de quién es Jesús, comienza con el Logos, comienza con que todo lo que ha sido hecho, y sin Él nada de lo que existe fue hecho, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 3, pero a continuación señala el concepto de gloria. Y la gloria justamente que se convierte en ser humano en la encarnación. Juan utiliza los términos gloria, dice la escuela sabática, y glorificar para hablar de el recibir honor de los humanos, como también recibir honor de Dios o gloria de Dios. Y va hilando una realidad de que glorificar a Jesús
La glorificación está vinculado con el momento de su hora. Y su hora es la crucifixión. Y aquí se presenta la gran paradoja teológica. La forma de glorificar a Jesús es a través de la cruz. Esto es paradójico porque la cruz representaba la más cruel, la más ignominiosa forma de muerte en aquel tiempo, y sin embargo es la escogida, la crucifixión. Y esa crucifixión representa un lugar de salvación en Juan, un lugar de misericordia. Es donde el Hijo se entrega a su Padre y gracias a esa crucifixión el ser humano puede ser salvo. Qué bonita forma de expresar la gloria de Dios revelada en el amor, que se manifiesta en que Jesús no solo se hace hombre, sino que muere por el hombre para que el hombre sea salvo. Amigos, llegamos ya a el último día de la lección 3, el viernes 18 de octubre, con estos párrafos seleccionados de Elena de White. Comienza diciendo, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Una persona en sí y, sin embargo, uno con el Padre. Difícil de comprender, pero esta es la realidad de la divinidad. Era uno con el Padre. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre, antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Y en esa misma sintonía se presenta la realidad de que Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Igual que Jesús reveló a Nicodemo que tenía que ser levantado para traer a todos a sí mismo, cuando eso ocurrió, el propio Nicodemo descubrió a qué se refería. Y es la realidad histórica y fascinante del plan de salvación, de que la muerte de Jesús revela el amor de Dios, y cuando alguien contempla ese amor, es transformado, es atraído, y de esa forma puede romperse a los pies de Jesús y aceptar la salvación. Ojalá esto sea una realidad en tu vida. Que el Señor te bendiga.